Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Saben? Esta es una de esas preguntas que muchas veces nos hacemos y que tienen que ver con nuestra fe, porque llega un momento en el que en nuestra fe como que sentimos que vamos bien, como vamos bien, y como que las cosas se atoran y de repente no logramos pasar ese bache en donde estamos para que Dios escuche y responda a nuestra oración. ¿Le ha pasado? Yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento de nuestras vidas, pero no es tanto que brinquemos el bache, sino que nunca más se vuelva a detener lo que Dios está haciendo en nosotros, y de eso le quiero hablar el día de hoy. Porque fíjese nada más en esto: ¿usted pudiera creer que un día tuviera usted demasiadas bendiciones? Yo me pongo a pensar en esto porque recuerdo a Abraham cuando oraba a Dios, y fíjese nada más lo que le dice Abraham a Dios en Génesis 15 del 2 al 3. Dice: Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Yo sé que no me has dado hijos. Eleazar de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza, todo lo que me has dado, porque no tengo descendientes propios. Esto quiere decir que Abraham fue un hombre que fue fiel, un hombre que fue obediente a Dios, y llegó un momento en el que las bendiciones le cansaron, porque las bendiciones dejaron de tener sentido, porque ya no era solamente orar de allá para acá, o como decimos en México, jalando agua para nuestro molino, sino el hecho de trascender. Piensa esto: Dios es un Dios eterno. Sin embargo, nosotros siempre oramos en dos términos: en el término del yo y en el término de lo efímero, de lo que es pasajero. Sin embargo, Dios está esperando que nosotros trascendamos y busquemos lo eterno. Y esa es la parte en donde debemos demostrar nuestro crecimiento, y esa es la parte en donde debemos demostrar nuestro interés también, diciéndole a Dios y dejándole claro que es nuestro interés el que nos haga crecer y que nos haga trascender, y que todo lo que haga en nosotros simplemente pase a las siguientes generaciones. Hoy en la mañana se lo comentaba a un grupo de personas, les decía: tenemos una gran conciencia de la herencia cuando hablamos de lo malo y de las enfermedades. Hay gente que le dice: es que yo soy propenso a ser diabético porque mi familia es diabética. No, en esta familia todos son divorciados, y entonces siempre estamos pensando en las cosas que vamos a heredar y en las cosas que vamos a tener que cargar, pero pocas veces nos ponemos a pensar en las cosas que podemos construir, edificar y sobre todo establecer para que podamos dejarlas a la siguiente generación, o que podamos vivir de una manera que pueda ser una herencia para la siguiente generación. Yo creo que eso es algo en lo que debemos de perseverar ampliamente, porque como lo decía Abraham, ¿de qué sirven todas las bendiciones? ¿De qué sirve que yo esté cómodo, que tenga un buen coche, que yo que viva sin problemas, si no tengo nada que dejarle a la siguiente generación? Y sin embargo, si lo vea el día de hoy, esto es un mal generalizado, porque las generaciones siguientes vienen con una falta de conciencia, con una falta de identidad y con una falta de conocimiento terribles, porque nuestra generación se está olvidando de heredarle a la siguiente generación una identidad en Cristo, una identidad de responsabilidad y una herencia de bendición. Esto es así de sencillo. A mí me llama la atención, y lo he visto y lo he dicho muchas veces. Me toca ir a las cárceles, me toca ir a conocer gente por la que voy a orar, y cuando estamos haciendo la fila en las cárceles, me encuentro con decenas de mamás que dicen: yo no sé de dónde este hijo me salió tan vago. Pues de dónde más sino de casa. Pero eso es la pequeña dimensión. ¿Qué pasa de la gran dimensión? ¿Qué pasa con todas las maldiciones, con todos los pecados que nosotros heredaremos a las siguientes generaciones? Piensen esto: en el capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios dice que Dios visitará el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hagamos mal tendrá una consecuencia en nuestros nietos, bisnietos y hasta nuestros tataranietos. Pero la Biblia también promete, en el mismo capítulo, que todo lo que hagamos bien, Dios lo heredará hasta 1000 generaciones. Yo ahí es donde reflexiono acerca de hombres de la Biblia como Salomón, que cuando entendieron el favor y la gracia que había en él,
Cuando Salomón entendió el favor y la gracia que había en él, lo único que hizo se dedicó a tener hijos para cimentar una generación de hombres y mujeres benditos. Y piensa esto, esas 1000 generaciones todavía no pasan, y eso fue lo que dio el fundamento para que el pueblo judío, a pesar de no tener una nación entre el año 70 después de Cristo y 1948, se mantuvieron como una sola nación, con un solo Dios, con un solo lenguaje y con un solo credo, porque están bendecidos por la fidelidad, la santidad y el celo que Salomón les heredó. Esto es importantísimo. Pocas veces reflexionamos en ello, pero ahora sí que nos tenemos que preocupar. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Y estoy hablando en los dos términos, no nada más estoy hablando de los hijos de la carne, estoy hablando de los hijos en el espíritu. Ups, este es un problema. La mayoría de las personas y la mayoría de los cristianos no tienen hijos espirituales, no discipulan a nadie, solamente se conforman con orar para acá y con recibir un poquito de bendición y tener aprobación de sus pastores y de sus iglesias. Ese es un problema, porque piensa esto, si nosotros no tenemos hijos espirituales, tampoco las generaciones que futuras lo tendrán. Y eso es una necesidad, y eso es algo primordial de esta época. Por eso la Gran Comisión dice: vayan al mundo y hagan discípulos. Necesitamos tener hijos e hijas en el espíritu, a los que enseñemos a vivir como nosotros vivimos, ¿sí? Y a los que podamos heredarles nuestra manera de vivir y las bendiciones que Dios ponga en nosotros, porque esos son los hijos que nosotros engendramos en el Espíritu de Dios. Es importantísimo, no podemos pasar un día más en nuestras vidas sin tener un grupo de personas a las cuales estemos influyendo e impactando de manera constante, por las cuales estemos orando y en las cuales estemos desatando el poder del Espíritu Santo. Porque sin eso, ¿de qué servirán las bendiciones? Y eso es un freno. Le puedo asegurar que muchas de las bendiciones que no están llegando a su vida el día de hoy es porque no tiene usted hijos espirituales y porque sus hijos en la carne no están siendo discipulados en las cosas de fe, en los asuntos de paciencia, en los asuntos de perseverancia y en los asuntos del reino de Dios. Porque si usted no tiene a quien heredarle toda la bondad, Dios no la va a desatar en usted, porque entonces se va a engolosinar con la bendición y se va a distraer de la fuente de la bendición. Pareciera un asunto sencillo, pero es un asunto muy, muy delicado. Y por eso es que nos emociona Dios. Piensa esto, es por eso que Jesús vino a la tierra, y Él no vino a ser bendecido para que la gente lo envidiara. Él vino y puso el ejemplo y les dijo: aquí están mis hijos, aquí estoy dejando a 12. 12 significa gobierno, estoy dejando a mis hijos en el gobierno de Dios. Y ahora estos se tienen que multiplicar. Estos se multiplicaron en miles y en miles y en miles. Pero no es algo que pasó la primera vez. Primero estuvo Abraham, que tuvo un hijo, y luego estuvo Isaac, que tuvo 2 hijos, y luego estuvo Jacob, que tuvo 12 hijos, y luego después de esos 12 hijos formaron una gran nación, así como Dios lo había prometido, y así como Dios lo quiere hacer por medio de usted y de mí. Porque no podemos ser cristianos en lo individual, no podemos ser hijos de Dios en lo individual. Necesitamos padres espirituales. Y eso es algo que Dios nos está llamando, porque fíjese la diferencia. Un padre no es aquel que da una misa, ni tampoco un pastor. Un padre es aquel que viene y da la visión de parte de Dios a las personas. Y eso es algo que le falta a esta generación, eso es algo que le falta a este mundo el día de hoy. Alguien que venga y establezca la visión de parte de Dios para la vida de las personas. Así que yo le invito a que piense en esto. ¿Cuánto hace usted que no recibe una verdadera bendición? ¿O cuánto hace usted que usted no ora y planea cómo heredará todo lo que Dios le ha dado a usted para llevarlo a la siguiente y a la siguiente generación? Piensa esto, dice el proverbio: el hombre bueno deja herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Quiere decir que aquel que tiene la personalidad de Dios en él, tiene la capacidad de heredar a sus hijos y enseñarles a sus hijos a que hereden a la vez, aún en vida. No es el legado que va a quedar cuando muramos, es lo que vamos a dejar que trascienda la personalidad de Dios, por mientras aún estemos vivos y podamos decirle a Dios: aquí está, vengo a entregarte estos talentos, me los diste y los multipliqué como tú me dijiste. Y entonces Dios nos dirá: buen siervo y fiel. Es exactamente lo mismo.
cuando Dios pone en nosotros algo y lo heredamos a las siguientes generaciones y lo multiplicamos. Yo le invito a que visite las redes sociales de redcouch.mx e Inspiración Radio y a que comparte este video. Estoy seguro que hay mucha gente que necesita saber más acerca de la responsabilidad de heredar a las generaciones futuras. Que Dios le bendiga abundantemente y nos vemos pronto. Hasta luego.